Santiago. Una voz femenina y muy dulce de las llamaba desde la parte de atrás de uno de los vagones de un tren misterioso que él se había subido hace ya una hora. Puesto que la ciudad de Nueva York es muy grande y muy transitada, pero, cuando él fue a ver a dónde la voz femenina lo llamaba, se encontró con una sorpresa que tal vez marcaría su vida. Prepárate y ponte cómodo porque aquí empezamos. Todo Josué presenta. Santiago se encontraba en la estación de la A. Tenía que tomar un tren de regreso a su casa, a un pueblito muy alejado. Puesto que él había ido a aquella ciudad a hacer una especie de proyecto estudiantil que lo ascenderían con una beca hacia la universidad de esa misma ciudad. Eran las 7:30 de la noche cuando él tomó el último tren que se dirigía muy cerca del pueblo donde él vivía. Se sentó en el asiento del lado izquierdo del tren. La gente se llenó de inmediato puesto que como era el último tren todo el mundo abordó aquella máquina y cuando cerró sus puertas, sintió extraño escalofrío que por alguna razón entraba por alguna ventana supuestamente del tren. Santiago no sintió nada de miedo, tal vez pensaba que era por alguna ventana que el aire entraba ya que estaban casi a 2 grados. Cuando Santiago se fijó, puso su mirada en todas las ventanas del tren, se percató que no había ninguna ventana abierta y que además la ventilación del tren estaba muy alejado de donde él se había sentado. Se puso un poco nervioso ya que él no lo solía hacer, pero continúa con su camino y mejor, sacó un libro y se puso a leer, sacó su celular y sus audífonos. Y se puso a escuchar música mientras leía su tan anhelado libro para olvidar aquel nerviosismo que lo agobiaba de poco a poco. La estación cerca del pueblo de donde Santiago vivía era la última y puesto que ya había bajado la gente de muchas estaciones antes, se quedó hasta el último puesto que él vivía casi al final de la trayectoria del tren y mejor dicho al final de esta trayectoria. Pero vio a 2 personas tanto como en el vagón de adelante, pero nunca regresó a ver atrás, solo seguía escuchando música y leyendo su tan anhelado libro de olvido. Santiago. Santiago se quitó los audífonos puesto que, a pesar de que la música estaba un poco elevado del volumen normal, escuchó una voz femenina que lo llamó desde alguna parte. Volvió a repetir la música para ver si es que la melodía tal vez lo confundió con su nombre y pensaba que eran imaginaciones suyas. Una vez más escuchó lo mismo. Santiago, no es la música la que estás escuchando, es mi voz y regresa a ver por favor. Santiago al escuchar esas palabras se quedó impactado del miedo puesto que era como si esas palabras estuvieran dentro de su cabeza. De inmediato se quitó los auriculares, guardó su libro y ya que faltaban 10 minutos para llegar a la última parada, se concentró lo más que pudo y esperó a que esa voz de nuevo lo llamara. Esa voz le había dicho que regresara a ver atrás y entonces él lo hizo pero lentamente. Vio algo que se perdía entre los vagones y puesto que pocos luces estaban iluminando el vagón de atrás, él sin miedo se levantó de su asiento y se dirigió a la parte de atrás del tren justo al penúltimo vagón. Santiago vio que una mujer estaba ahí atrás sentada, sutilmente como viendo algo en el suelo, como buscando algo. De inmediato él se acercó para ayudarla pensando que tal vez ella fue la persona que lo llamó. Ella lo vio y Santiago de igual manera y ambos buscaron puesto que a ella sí se le había caído el celular y no había forma de que lo encontrara cuando estaba 2 puestos más adelante del lugar que se había caído. Fue una especie de milagro, dijo Santiago, ya que sentí una voz que me llamó y yo decidí venir hasta aquí para ayudarla, pero jamás pensé que fuera a pasar algo así, dijo el interés. Estaba un poco desconcertado y pensando que tal vez ella la había llamado.
Él notó algo en la mujer puesto que ella estaba de blanco entero con un vestido que le daba más abajo de las rodillas con unos tirantes medio sucios, la piel un poco pálida y por supuesto el cabello un poco grasoso. Los tolera medio blanquecino y amarillento al mismo tiempo. Parecía que cuando Santiago la miraba fijamente, ella cambiaba de color de poco a poco. Aquí tienes, dijo, aquí está tu celular, ten mucho cuidado a la próxima vez cuando se te caigan las cosas, dijo Santiago mientras se levantaba y se iba con dirección al asiento donde él estaba cuando sintió un escalofrío de nuevo y la voz: ¿te acuerdas de mí? De inmediato Santiago volteó la mirada y vio a una persona que jamás volvería a verla, o quizá él pensaba que no lo volvería a hacer al mismo tiempo que daba un grito de susto y salió de inmediato corriendo hacia los vagones delanteros gritando: Santiago, no te vayas, por favor, Santiago, detente, te necesito, gritaba aquella mujer mientras Santiago corría desesperadamente hacia los primeros vagones del tren puesto que ahí había más gente que los últimos. La mujer era su exnovia, su antigua novia que se había suicidado, tirándose hacia las vías del tren y dejándose caer mientras este lo aplastaba y trituraba todos sus huesos. 2 días después de lo que había acontecido, lo que había pasado Santiago durante ese viaje en el tren. Fui al lugar donde su novia se había suicidado, unos metros más allá de la estación donde habitualmente se tomaba el tren. Cuando vio la foto de aquella chica, lloró puesto que la vio en el tren, pero nunca se acordó de quién era. Justo en ese tiempo pasaba un tren muy cerca de donde él estaba y la Bruce lo que avanzó a ver cuando alzó la mirada hacia una de las ventanas de los vagones del tren. Fue la misma chica que se había suicidado años antes y que estaba en el tren, que cuando vio a Santiago ella sonría macabra.